Pues vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 7. Pues vamos a iniciar con una oración, como siempre lo hacemos, y empezamos el estudio. Señor, gracias porque eres bueno, gracias por esta noche que nos permites estar nuevamente juntos, congregados en tu nombre, reconociendo que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y que necesitamos de ti, Señor. Y aquí estamos, Señor, rogándote que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, transformando nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjame leer los primeros 12 versículos y después empezamos a meditar en ellos. Dice así: Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, y una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono, en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba estaban también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. En el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de la construcción del templo, y es muy interesante cómo van esta construcción se va desarrollando. Pero si recuerdas, de pronto en esta construcción tan grande que está haciendo Salomón, Dios irrumpe, ¿no?, a la mitad de la construcción, y le dice algo muy importante en el versículo 12 del capítulo 6. Déjame leerlo. Dice: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en esta casa, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Ahora, leímos en Segunda de Crónicas cómo mismo Salomón reconoce: ¿cómo voy a poder construir una casa para el Dios del universo? ¿Quién puede contener a Dios? Sin embargo, Dios había prometido a Salomón que si él obedecía su palabra, él estaba dispuesto a morar, a hacer venir su presencia. ¿No recuerdas? Había venido ya esa presencia de Dios en el tabernáculo, cuando venía esta nube y cubría todo esto. Y lo vamos a ver más adelante, esto ocurre. Pero dependía de la obediencia de Salomón que Dios permaneciera en esta casa, morando ahí y entre su pueblo. Qué importante era la posición de Salomón, y qué importante era la obediencia de Salomón, y cómo iba a tener una influencia en todo el pueblo. Y bueno, después vimos al final en el versículo 38 del capítulo 6, dice: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias. Vimos
cada parte, ¿no? ¿Recuerdas el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio y todas las habitaciones que había alrededor de la casa? Vimos toda esta hechura. Dice que la construyó con todo lo necesario, dice, la edificó pues en 7 años. Ahora, este capítulo 7, vamos a ver la continuación de la construcción del templo. Y no es que no haya terminado, aquí dice que la construyó toda. Lo que pasa es que el escritor hace como una pequeña pausa para introducirnos lo que acabamos de leer de los primeros versículos, del 1 al 12. Porque creo que tiene la intención de hacer un contraste entre la casa que edificó Salomón para Dios, el templo de Dios, y la casa de Salomón. Hay un contraste muy grande. Y si te das cuenta, en el primer versículo que leímos, versículo 1 de capítulo 7, dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. 13 años se llevó construyendo su casa, pero 7 años la casa de Dios. Entonces, esto habla mucho de la importancia de Salomón. ¿Dónde estaba Dios en la vida de Salomón? ¿Qué era más importante para Salomón? Y te das cuenta, en estos versículos que leímos, hay muchos edificios que construye. No solo construye su casa o su palacio, sino menciona en el versículo 2 que edificó la casa del bosque del Líbano. Ahora podríamos pensar, leyéndolo así, que construyó Salomón una casa en Líbano, como una casa de campo, ¿no? En Líbano, allá, pues ya ves que tenía amigos por allá, ¿no? El rey de Tiro. Entonces dice, pues a lo mejor se compró un terreno y se construyó una casa de campo, pero no es así. Esta casa fue nombrada como la casa del bosque del Líbano por la cantidad de madera de cedro del Líbano que había en esta casa. Si te diste cuenta, menciona el tamaño de la casa. Te decía la semana pasada, es un poco difícil poder entender con esta unidad de medida, codos. Aparte, en ese tiempo los codos se medían más o menos en 55 centímetros. Entonces, si quieres hacer la cuenta, puedes hacerla, pero si te lo quieres ahorrar, hay algunas otras versiones más sencillas de la Biblia que te lo van a poner en centímetros. Entonces, échale un ojo. Pero la casa es muy grande, esta casa del bosque del Líbano, y menciona que tenía 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Y luego empieza a decir, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro. Luego más adelante dice, y estaba cubierta de tablas de cedro. Entonces imagínate, era un lugar impresionante forrado de madera, con pura madera de cedro. ¿Te acuerdas que el rey de Tiro le dijo, toda la madera que quieras, pídemela? Entonces él tenía pues toda la que quisiera, y así construye su casa con toda esta madera de cedro. Te decía, el cedro es muy bonito, en sí es una madera muy fina, muy fuerte, muy costosa, pero también muy olorosa. Entonces imagínate cómo olía ese lugar, esa casa del bosque del Líbano, y por eso le decidieron poner la casa del bosque del Líbano. No necesitabas ir al Líbano para estar entre un bosque, ya lo tenías ahí mismo en Jerusalén. Eso es lo que construye Salomón. Más adelante, en el versículo 6, dice, hizo también un pórtico de columnas, y también nos dice las medidas de ese pórtico. Dice que tenía 50 codos de largo, 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Después, versículo 7 dice, hizo asimismo el pórtico del trono. Esto es un lugar donde dice aquí que había de juzgar, se llamaba el pórtico del juicio, donde le iban a traer los casos, como ya había tenido anteriormente Salomón, algunos casos donde se iba a sentar en su trono para juzgar qué se había de hacer con esto. Bueno, construye un lugar específico como un salón de justicia, ¿no? En el versículo 8 dice, y la casa que él moraba en otro atrio, o esto es patio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta, muy parecido al pórtico del trono, o donde estaría el juicio. Y luego al final también nos menciona, a mitad del versículo 8, que edificó una casa para la hija de Faraón, con la que se había casado. Entonces edifica muchas cosas, ¿no? Y de pronto
este lugar donde construye el templo se convierte realmente en un complejo muy grande, donde está el palacio del rey y algunos otros edificios que iban a ser importantes en su reinado. Pero algo que me llama la atención es que aunque el templo que construyó era el doble de tamaño del tabernáculo que habían tenido antes, leímos la semana pasada, era muy grande, 27 metros de largo, 9 metros de ancho, 14 metros de alto, era un edificio muy grande, muy vistoso, pero ya con todas estas cosas alrededor, ya el templo ya no se veía tan grande, ¿no? Ya había cosas más grandes y hermosas igual que el templo, que le quitaban gloria al templo, ¿no? Entonces, aparte le dedica 13 años, casi el doble de tiempo de lo que dedicó construir el templo, ¿no? Entonces aquí me surgen unas preguntas, ¿no? Como para reflexionar en mi propia vida. ¿Hay cosas más importantes en mi vida que la obra de Dios? ¿Hay cosas que de pronto pueden estar haciendo la obra que Dios está haciendo en mi vida como menor, ¿no? Como que la está opacando? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Eso es un buen cálculo y lo veíamos en el primer versículo. O sea, simplemente que en el tiempo que nos llevamos en hacer una cosa y en el tiempo que le dedicamos a la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos calcular qué es más sobresaliente en nuestra vida. ¿Se ve Cristo en nuestra vida? Y de pronto cuando venimos a Cristo, nuestra vida empieza a cambiar, ¿no? Y a todo mundo le decimos, me convertí a Cristo, les compartimos, ¿no? Pero después empezamos como a entrar como en una zona de confort y empezamos a disminuir nuestro tiempo de compartir la palabra. A lo mejor teníamos todo el gozo de empezar a servir y de pronto pues las actividades y el trabajo y la escuela y no sé, las actividades que tenemos alrededor nos empiezan a disminuir el tiempo, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que se están levantando después de que Dios ya había levantado una obra, se empiezan a levantar otras cosas, ¿no? Y entonces ya me empiezo a ver ahí, se empieza a ver más bien la obra de Dios como un poco opaca, ¿no? Qué importante es esto, considerar. Juan el Bautista, ¿recuerdas quién era Juan el Bautista, no? Era muy conocido, ¿no? Y incluso llegaron a preguntarle que si era el Cristo, ¿no? Y en una ocasión unos discípulos de Juan vienen con él y le dicen, oye, el que estaba contigo, al que tú bautizaste, ahora resulta que está bautizando, ¿no? Y les dice él, bueno, yo ya les dije claramente que yo no soy el Cristo, yo solo fui enviado a preparar su camino. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y creo que ese es el propósito que Dios quiere en nuestras vidas, que Cristo sea el que se vea, más que se vean nuestras obras, todo lo que nosotros somos capaces de hacer, nuestra preparación, nuestras habilidades. Dios quiere primero que Él sea lo que más se vea, que su gloria no sea opacada, ¿no? Será que Cristo puede ser algo que solamente es como adicional a nuestra vida, pero Él quiere ser todo, porque Él es todo, Él lo llena todo. Entonces, eso es importante. Muchas veces podríamos considerar el congregarnos, el hacer nuestro devocional, el discipularnos, podríamos considerarlos como actividades ya de por sí como tradición o como rutinas, ¿no? Y entonces, si no venimos a Dios y le decimos, es que yo vengo a ti a congregarme porque te necesito realmente, ¿no? Y te decía la semana pasada, qué bueno es de pronto entre semana venir y parar nuestras actividades y decir, voy a congregarme, necesito del Señor. Qué bueno es levantarnos y decir, como David decía, mi hambre tiene sed de Dios, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Perdónenme, de pronto me hago bolas entre las palabras, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Dice, del Dios vivo, ¿no? Podernos levantar con ese deseo y decir, tú eres lo único que yo necesito. De pronto
es muy interesante que esté este pasaje de la construcción de la casa de Salomón aquí, a la mitad de la construcción del templo, ¿no? Aunque ya ciertamente ya nos había dicho que ya lo concluyó. Vamos a ver dentro de este mismo tiempo, de estos mismos 7 años de construcción, aún hay más que construyó, ¿no? No más para que no nos salgamos de la idea. Seguimos en estos 7 años, pero nada más el escritor mete este pasaje de otros 13 años después de construir el templo, de lo que sucede, con el fin de contrastar que Salomón empezó a dedicar mucho más tiempo a él mismo que a la obra de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Versículo 13. En el versículo 12, si te das cuenta, menciona el gran atrio. Esto era un gran patio. Ahorita en un momentito, espero que me dé tiempo, voy a poner una ilustración. La semana pasada intenté decirles, no, le largo, y bueno, creo que no se podía, ¿no? Entonces descargué unas ilustraciones para poder verlo, y a lo mejor ya nos damos una mejor idea, que es importante tener más o menos la idea de cómo era el templo. Pero este gran atrio era un patio muy grande entre la zona del palacio y el templo. Pero nos menciona que dice que dentro de este gran atrio había 3 hileras de piedras labradas. Acuérdate que cuando dice piedras labradas, eran piedras hechas a la medida. Las labraban y las traían y las encajaban perfectamente, ¿no? ¿Recuerdas que en el templo no había un solo ruido ni de martillo? Y llegaban y las ponían, decía como legos, ¿no? Y los iban armando perfectamente a la medida. Bueno, aquí dice que en el atrio alrededor, un muro en este patio tenía una hechura de 3 hileras de piedras labradas y luego una hilera de vigas de cedro. O sea, esto hasta como decorativo, ¿no? Pero nos regresa y dice, así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Nos regresa nuevamente a la construcción del templo para continuar ahí, ¿sale? Entonces, versículo 13, dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Ahora aquí también nos podemos confundir un poco, porque recuerdas que el rey de Tiro se llamaba Hiram, pero Hiram no es el mismo. En Segunda de Crónicas nos dice, acompáñame ahí, Segunda de Crónicas 2, versículo 13, o bueno, lo ponen los chicos en pantalla. Dice así, dice, yo pues, esta parte del capítulo 2, aquí en Segunda de Crónicas, es la respuesta de Hiram, el rey de Tiro, a Salomón, cuando le mandó pedir toda la madera. ¿Recuerdas? Lo vimos en el capítulo 5. Bueno, esta es la respuesta, parte de la respuesta. Dice, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi. Bueno, aquí ya lo podemos diferenciar. Uno se llamaba Hiram, que era el rey de Tiro, y Hiram Abi es este hombre, dice aquí, hábil y entendido, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro. Esto nos dice que su mamá era israelita, pero su papá era tirio. Aquí nos dice que era de las hijas de Dan, y en Reyes nos dice que es de las hijas de Neftalí. Bueno, es israelitas igual, pero muy probablemente era de las hijas de Neftalí, pero vivía en Dan. ¿Por qué digo esto? Porque Dan estaba a la frontera, precisamente con Tiro. Entonces, muy probablemente por eso que esta mujer se casa con un tirio, ¿no? Por vivir ahí en la frontera, y vivía ahí en Dan. Bueno, dice, de las hijas de Dan, más su padre fue de Tiro, el cual, fíjate, sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Entonces, aquí vemos a qué se dedica este hombre más exactamente. Ya vimos que su padre trabajaba el bronce, pero Hiram Abi
es un artista porque no solo trabaja el bronce, trabaja oro, plata, sabe esculpir piedra, sabe trabajar con tela, es un artesano increíble, ¿no? Y dice que Hiram, el rey de Tiro, se lo envía a Salomón. Aquí dice que Salomón lo manda a traer. Entonces, muy probablemente Hiram se lo ofrece y dice Salomón, pues claro, eso es lo que necesito. Y al parecer él es el que construye toda la casa, el que dirige la construcción de toda la casa. Ahora, estos versículos nos van a hablar solamente de toda la obra que se hizo en bronce. Ya en el capítulo 6 vimos algunas cuestiones de madera, de piedra y de oro. Al final del capítulo también vamos a ver algunas cuestiones de oro, pero aquí es todo lo que se hizo en bronce. Entonces, este hombre Hiram, o Hiram Abi, que es como lo menciona en Segunda de Crónicas, dice aquí en Primera de Reyes que es lleno de sabiduría y de inteligencia, y él va a hacer la obra. Pero hay algo que le falta a este hombre. Acompáñame a Éxodo 35. Porque en Éxodo, Dios le da a Moisés el diseño para el tabernáculo. Este lugar donde vendría la presencia de Dios, donde había también un lugar santo y un lugar santísimo, también donde había un altar para el sacrificio y estaba la mesa de la proposición, todo lo mismo, pero a la mitad de tamaño y en una tienda. Pero Dios escoge a un hombre y capacita a un hombre para que haga toda esta obra artística. Versículo 30, Éxodo 35, 30. Dice así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de las piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Versículo 1 del capítulo 36 dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y hay un contraste aquí entre Hiram y Bezaleel. ¿Cuál es el contraste? Fíjate el versículo 30 ahí en Éxodo 35. Jehová ha nombrado a Bezaleel. Número 1, ¿quién lo nombró? Dios. Dios es el que lo escoge. Allá fue el rey de Tiro y el rey de Israel. Ellos dijeron, pues este cuate es un máster. Aquí Dios es el que lo escoge. Y fíjate, versículo 31, lo ha llenado del Espíritu de Dios. Esta es la gran diferencia. El otro hombre es muy hábil, sabe hacer muchas cosas, aprendió de su padre, seguramente desde niño era un gran artista, pero hay una diferencia. Este hombre, Bezaleel, es lleno del Espíritu de Dios. Si te das cuenta, menciona todas las mismas cosas que hacía el otro. Trabajar plata, oro, bronce, madera, piedras talladas. Qué importante es considerar que a Dios no le sorprenden nuestras habilidades y nuestros talentos. De hecho, Dios nos los dio. Pero sabes, sobre todo eso, a Dios le interesa algo más: que seamos llenos de su Espíritu. Porque al final, esta obra del templo es la obra de Dios. Si lo piensas, Dios puso en el corazón de David construir esta casa. ¿Por qué? Porque Dios había sido tan bueno con David
que esa fue la respuesta de David hacia Dios. Y de pronto dice, ¿cómo agradecerle? O sea, Dios lo puso. No solo eso, Dios le dictó el diseño. ¿Por qué? Porque esta casa era prácticamente el tabernáculo, pero en grande, ¿no? David estuvo haciendo los planos. En Segunda de Crónicas nos dice que se los entrega a Salomón, los planos de la casa. No solo eso, David reunió todos los materiales, pero Dios le dio los materiales. Porque ¿de dónde sacó todo el oro y la plata y el bronce? ¿Recuerdas de dónde? De las victorias que tenía sobre sus enemigos. Y entraba y traía el botín y lo guardaba para la casa de Dios. De hecho, en una ocasión, cuando vence al rey de Siria, otro vecino que tenía pleito con él viene con David y le trae regalos, le trae oro y plata y le dice, gracias porque lo venciste, ¿no? Entonces Dios le proveyó todo esto a David. Entonces, ¿de quién era la obra? De Dios. Pero de pronto podemos, en nuestro deseo de servir a Dios, podemos olvidar que necesitamos primeramente de su Espíritu. Antes que cualquier cosa, podemos traer todas nuestras habilidades. Podemos intentar servir a Dios con lo que Dios también nos ha dado. Sin embargo, lo que Dios quiere primero es que seamos llenos de su Espíritu. Porque Dios quiere que seamos instrumentos. Porque al final la gloria, ¿para quién tiene que ser? ¿Para quién sería la gloria? ¿Para Dios o para Hiram? Y aquí podemos ver a Hiram, es un artesano, wow. Claro, el que hizo la casa recibe honra. Lo acabamos de leer en Hebreos, ¿no? Pero realmente, ¿quién está haciendo esta obra? Era Dios. ¿Y cómo vemos el contraste con el tabernáculo? Que aunque más pequeñito y aunque era una tienda, pero Dios es el que escogió a la persona que lo había de hacer y le dio esta capacidad. ¿Sabes por qué? Porque no existe artesano más virtuoso que Dios. Nada más voltea a ver el universo. Nada más vete en un espejo y di, sí, claro, es un artista. Pues sí, ¿no? Dios hizo el cuerpo humano y tiene una complejidad tan perfecta, ¿no? Y volteas a ver la creación y dices, ¿quién mejor que construyera este templo que Dios mismo, para darse a Él mismo la gloria? ¿Sabes? Dios no necesita de nosotros, pero Dios nos quiere usar para su obra. Y para eso nos dice, te voy a dar de mi presencia, mi espíritu, para que puedas hacer toda esta labor y esa labor me agrade. Importante es esto. Vamos a continuar. Primera de Reyes 7. Ok. Son 51 versículos y ya me eché la mitad del tiempo. Entonces, ustedes entenderán si voy corriendo un poquito, ¿no? ¿Cuál fue la obra de Hiram? Después de venir a hacerlo traer Salomón, versículo 15. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada columna era de 18 codos y rodeaba una a la otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas, con las granadas de la misma forma, y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo
Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Entonces, regresamos al templo, ¿no? Y recuerdas, lo primero que te encontrabas para entrar al templo era el atrio, el primer patio que medía 4,5 metros de profundidad por 9 metros de ancho. Ahí en ese atrio pone 2 columnas. Ya nos dijo, todas estas columnas son de bronce y tienen detalles, redes de bronce, con talladuras. Bueno, todo lo que leímos. Se me fue. Pues decoraciones de granadas y todo esto, ¿no? Era una artesanía, cada una de ellas. Se me hace tan chistoso como de pronto la forma de contarlo, ¿no? Porque dice, y la columna era de 5 codos y la otra también. ¿Por qué no dice las 2 y ya, no? Nos evitamos texto. Pero bueno, así es que cada una tenía su detalle, cada una fue hecha individualmente, ¿no? Entonces te decía, todo una artesanía, pero lo importante aquí es que al momento de levantar esas columnas y ponerlas en su lugar, eran unas columnas enormes. Ahorita vamos a ver la ilustración para que veamos estas columnas, pero dice que a una le puso, a la del lado derecho le puso Jaquín. Esto significa, él establecerá. Y a la otra le pone Boaz, que significa, él es nuestra fuerza. Ahora te decía, David tenía los planos de esta casa, y yo creo sin duda que David le puso nombres a estas 2 columnas. Y David tenía una intención, que el pueblo de Israel recordara. Ahora digo el pueblo de Israel porque la semana pasada que veíamos todo el templo y todo este oro que había dentro del lugar santísimo y del lugar santo y todos estos detalles padrísimos, te decía, solamente lo iba a poder ver de entrada en el lugar santo solo los sacerdotes, y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar ahí. Pero las columnas estarían en el atrio, afuera. Todo el pueblo, el mismo rey, los sacerdotes, todos verían esas columnas y tenían que recordar algo. Dios es el que te da estabilidad. Dios es el que te da la fuerza. Qué importante, ¿no? Tener esos recordatorios. Porque en nuestra vida buscamos estabilidad en un chorro de cosas. Pero de pronto podías voltear y decir, wow, Él es el que da la estabilidad. Se llama Jaquín. Y del otro lado, Él es el que da la fuerza. Se llama Boaz. Y estas 2 columnas eran visibles para todos. Pero además se decía, el templo tenía el propósito de ser como un trono. Y te decía, David, con este corazón que tenía David, que él reconoció siempre a Dios como el Señor. Porque ¿te acuerdas qué significa Israel? Gobernado por Dios. Pero de pronto Israel desechó a su rey para que lo gobernara un hombre. Pero después Dios escoge a un hombre conforme a su corazón. Y este hombre reconocía a Dios como el Señor, como el rey. Él solamente como un instrumento que reinaba a su pueblo, pero que pastoreaba a su pueblo. Pero ¿quién era el rey? Dios mismo. Y estas columnas también apuntaban a esto. Dios es el rey. Dios es el que gobierna. Él establecerá. En Él está la fuerza. Qué importante, ¿no? Y siempre, qué importante es recordar, sobre todo cuando estamos en conflictos, voltear y ver y decir, Dios está en su trono. Dios sigue reinando. Dios sigue en el control de todo, ¿no? Para no salirnos corriendo y decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Voltear y confiar en eso. Y era importante que el pueblo confiara en esto. Ok, vamos a continuar. Dice versículo 23. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón que tenía de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo.
que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido, y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde del cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Y dices, ¿qué es eso? ¿Cómo que de pronto dice que hizo fundir un mar? Y entonces pues tú ya te imaginaste la playa, ¿no? Y luego dice más adelante que lo puso sobre 12 bueyes. Y dices, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente este mar, que lo llaman aquí un mar, es porque, por el tamaño que era. En el antiguo tabernáculo, afuera del tabernáculo, Moisés fundió de bronce igualmente un tazón muy grande. Allá en Éxodo dice una fuente. Y es importante esto porque más adelante van a ver unas fuentes. Pero era por el tamaño. Entonces realmente era un tazón muy grande donde ahí se lavarían los sacerdotes. Era importante esto. Acompáñame a Éxodo 30. Fíjate en el versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, como es el mismo modelo realmente, pero en grande, entonces aquí lo que hace este hombre Hiram, hace un mar. Esto significa que hace un tazón enorme. Era como una piscina redonda, dice aquí, perfectamente redonda. Y dice que, bueno, ya empieza a decir sus detalles, cómo lo rodeaba un cordón con unas bolas que eran como calabazas colgando, ¿no? Con unos decorativos increíbles. Todo estaba en la misma fundición, ¿no? Y luego dice, versículo 25, y descansaba sobre 12 bueyes de bronce. Entonces hizo esculturas de bueyes que iban a ser la base de ese tazón enorme. Iba a decir gran tazón, pero hace referencia. Entonces iba a poner, esa era la base sobre donde se cargaría este mar. Y nos dice también en el versículo 26, el grueso del mar era de un palmo, era más o menos como 8 centímetros. Era el grosor de esa pieza, de esa gran vasija de bronce. Versículo 27. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. Ahora, para entender más fácil esto, ¿qué es una basa? Bueno, también se traduce como base o pedestal. Entonces hizo como unos pedestales. En la NTV dice que eran como carretas. Y es que la hechura, ahorita lo veremos, cómo es como una carreta. Y era una carreta básicamente con una superficie cuadrada. Déjame seguir leyendo. La obra de las basas era esta. Tenía unos tableros, los cuales estaban entre las molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda.
de la misma hechura del remate y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras de sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura en cada rueda era de 1 codo y medio y la forma de las ruedas era como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de la moldura y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Esto es 10 tazones que estaban sobre esas mismas bases que ya había hecho, que contenían 40 batos. Esto es aproximadamente como 1000 litros, ¿no? 800 litros de agua. No te dije, el tazón grandote o el mar que le llamaban, le cabían alrededor de 42,000 litros. O sea, era una albercota, ¿no? Grandota, y redonda. Ok. Y cada una era de 4 codos y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Entonces están estas carretas y ponía un tazón sobre cada una de ellas y eran 10 piezas de estas, todo de bronce. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y otras 5 basas a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Y luego empieza a hacer como un resumen. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto en las columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Entonces aquí hay una pequeña lista de todo lo que era de bronce. Continúa el texto. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Aquí nos da un dato importante. Todo esto lo hacían en otro lado, no ahí en Jerusalén, porque iban a esta tierra cerca del río Jordán, que era tierra arcillosa, como barro. Entonces de barro hacían los moldes para ahí vertir el bronce derretido y entonces hacer la pieza, ¿no? Por eso menciona esto. Dice, ¿y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios? Por la gran cantidad de ellos. Eran muchísimos, no hay. Y dices, qué bueno, porque si no, imagínate, tantos de tal y tantos de tal. Bueno, 48. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Entonces de pronto aquí nos va a introducir a lo que hay dentro del templo, ¿no? Dice aquí los enseres o el mobiliario dentro del templo, y todo lo hace Salomón de oro. Ya nos dice que un altar de oro, la mesa donde ponían los panes de la proposición. Luego dice, versículo 49, 5 candeleros, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová,
y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo esto en las tesorerías de la casa de Jehová. Esto era en las habitaciones que estaban alrededor. Bueno, chicos, ayúdenme, ¿ya está? Bueno, voy a bajarme un poquito aquí para poder ver la imagen ahí y entonces ir viendo más o menos. Ahí está, esta es como una infografía del templo, ¿no? Entonces, ¿sí las ven? Bueno, voy a señalar acá con esta cosita que no sirve. Es lo que sospechaba, dije, la voy a echar hacia la pantalla y tiene más luz. Entonces, no, bueno, no, ¿verdad? No le hace nada a la pantalla. Bueno, no importa. Ok. Me voy a parar aquí. Bueno, este es el mar. ¿Ven cómo es como un tazón grandote? El propósito aquí es que ahí se tenían que lavar los sacerdotes para poder presentar los sacrificios, para poder entrar a la casa. Ahí se tenían que lavar las manos y todo eso, ¿no? ¿Te acuerdas que el Éxodo decía que esto tenía que ser por estatuto perpetuo para los sacerdotes, y si no se lavaban, morían? Entonces, pues era bien importante esto, ¿no? Y abajo están los bueyes. Dice que había 3 bueyes viendo al norte, al sur, al este y al oeste, ¿no? Los 4 puntos cardinales. Decía que la puso, este mar lo puso al sur del templo, al oriente. Esto es que el templo en sí, la cara del templo estaba hacia el oriente. Entonces, este costado es el sur, más para que nos demos una idea. Ok, estas de aquí son las basas, estas como carretitas. Todas eran de bronce y lo que está adentro son las fuentes o otros tazones más pequeños que también contenían agua. Ok, entonces, bueno, ese es el templo. 27 metros de largo, 14 metros de alto y 9 metros de ancho. Y todas estas que se ven aquí alrededor son las habitaciones. Recuerdas que eran 3 niveles, lo vimos la semana pasada. Estos 3 niveles, estas habitaciones eran para guardar todas estas cositas que hacían de las cucharillas y los cucharones y los tazones y todo eso lo guardaban aquí. Y los tesoros, como leímos en el último capítulo, que dedicó David a la casa de Dios, ¿no? Bueno, aquí, de aquí, igual ustedes los pueden ver más cerca ahí en las pantallas que están atrás. Estas son las columnas. ¿Recuerdas? La del lado derecho se llamaba Jaquín y la del lado izquierdo se llamaba Boaz. Él establecerá y en él está la fuerza. Bueno, esas son las columnas. Obviamente aquí, pues en la infografía está partido a la mitad para que podamos ver el interior. Aquí estas que se ven aquí chiquitas son los candeleros de oro. Por aquí está la mesa de los panes de la proposición y todo está recubierto de oro y con las entalladuras de palmeras y querubines y al fondo se ve el lugar santísimo con estos querubines grandísimos que eran de 4 metros y medio de altura y donde estaría el arca del pacto. Ok, ¿puedes ponerme las otras donde se ve la parte de adentro, el lugar santo, como para verlo un poquito más cerca? Mira, más o menos estas son las entalladuras. Obviamente son modelos que han hecho a partir de lo que está escrito, ¿no? Esto está en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Entonces, de ahí tomé estas imágenes para poder verlas. Más o menos, aquí están las figuras de querubines, los botones de flores, las palmeras, todas esas entalladuras de oro recuerdas que eran sobre las tablas de cedro. Y vamos al lugar santísimo. Ahí se ve de lejos el lugar santísimo. Aquí está el lugar santo, la primera parte, y luego el lugar santísimo. Aquí están las mesas, aquí están los candeleros, y luego ahí se ven los
querubines. Puedes poner la de los querubines. Mira, más o menos esa es la idea de los querubines, ¿no? Con 4 alas, con cara de hombre, pero con pezuñas como de buey y todo eso. En Ezequiel tiene esta visión donde pone estos querubines de esa manera. Ahora, este es el arca del pacto, esta que se ve aquí, y era de la misma manera. Tenía 2 querubines en la parte de la tapa del arca, y recuerdas, dentro del arca se contenían las tablas de la ley. Entonces, este es el lugar santísimo, todo cubierto de oro. Recuerdas, era como un cubo que medía 9 de ancho, 9 de fondo y 9 de altura, ¿no? Más o menos es esto, ¿no? Ahora, ¿me puedes poner la de la ciudad? Mira, ahí está la ciudad, ¿no? Este es el área del templo. Pero si ya ves, toda la ciudad está grandísima. Ve la zona del palacio de Salomón. Aquí están diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí primero aparece el templo. Luego, a un ladito es el gran atrio, que leíamos como el gran atrio, que tiene toda una muralla, y decía que eran 3 hileras de piedra y luego una hilera de vigas de cedro. Bueno, todas estas murallas, ¿no? Que rodea el gran atrio. Y después viene el pórtico del trono, que es donde juzgaba Salomón. Luego el pórtico de las columnas, muchas columnas de cedro. Y luego aquí está la casa del bosque del Líbano de Salomón. Al fondo vemos el palacio de Salomón y el palacio de su esposa, la hija de Faraón, ¿no? Ese es todo lo que edificó Salomón en estos 2 capítulos, capítulo 6 y capítulo 7, ¿no? El templo y todos los edificios. Además, ok, acabamos. Creo más rápido de lo que esperaba. Resumimos para regresar un poquito y recordar todo lo que podemos aplicar a nuestra vida. Número 1, dejemos que la gloria de Dios se vea en nuestras vidas. Dejemos que su obra sea lo más importante, ¿no? Más que nuestras obras, más que nuestras muchas proyectos que tenemos. Dediquemos tiempo a la obra de Dios, mucho más, ¿no? Siempre los animamos y les decimos: discípulate, es importante crecer. Ten un devocional diario, lee tu Biblia diariamente. Eso te va a ayudar a crecer, para que Cristo sea lo más visto en tu vida, para que Cristo sea todo, ¿no? Y podemos participar de eso. Estas cosas, ¿no? El congregarse es tan importante, ¿no? Me da gusto que cada miércoles ya venimos un poquito más, ¿no? Ya nos estamos quitando el miedo. Pero si tú nos estás siguiendo en línea, vente para acá, porque es importante estar juntos, nos ayuda a crecer, y así vamos a permitir que Dios se vea en nuestras vidas mucho más, ¿no? Número 2, la obra es de Dios. Dejemos que Él la edifique. ¿No? Veíamos las semanas pasadas, como decía Pedro, somos estas piedras vivas. Estas piedras vivas que somos edificadas. Somos parte de este templo. Dejemos que Dios edifique. ¿Y cómo vamos a dejar que Dios edifique? Dejándole el control a Él. Dejándole que Él nos guíe. ¿Cómo es esto? Pidiéndole que nos llene con su Espíritu Santo. En Lucas 11, déjame decirte el versículo. Lucas 11:13, Jesús hace como una comparación y dice: ¿quiénes de ustedes, déjame hacer una paráfrasis, si sus hijos les piden pan, le darán una piedra? O si les piden un pescado, le darán una serpiente. Pues dice: nadie, ¿verdad? Dice: bueno, si ustedes son malos, y dice, Jesús lo da por sentado, y saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y en el versículo 13 dice: ¿cómo no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios nos quiere usar, sin duda. Dios quiere que participemos en su obra. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. Quiere usarnos como instrumentos dispuestos.
Y a lo mejor puedes tener habilidades, conocimientos, pero lo más importante es que seas lleno del Espíritu Santo. Me encanta porque cuando Jesús se fue, cuando ascendió a los cielos, antes de irse, les había dado un mandamiento bien importante a sus discípulos: id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y esto era una labor muy grande. ¿Cómo iban a ir a todo el mundo? Y luego hace 2000 años, donde no había el mismo transporte que hoy, ¿cómo ibas a llegar a todo el mundo? Entonces, antes de irse, Jesús les dice: esperen la promesa del Padre. Esperen aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. En el versículo 8 del capítulo 1, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Jesús les dio un mandamiento: vayan a lo último de la tierra, pero les dije: esperen a que venga la promesa del Padre para que tengan la capacidad. Solos no van a poder. A lo mejor tienen muchas ganas, ¿no? De hecho, por ahí adelantito de eso, Pedro se levanta un día y se adelanta y dice: oigan, como que pues nos falta uno, porque ya ven que Judas se ahorcó, y ahora ¿quién va a estar en ese lugar? Y empiezan a elegir ahí y a echar suertes para elegir otro apóstol. Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo: esperen la promesa del Padre. Lo que necesitan es el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea que les he dado. Qué importante es esto. Muchas veces, como en muchas iglesias, buscan hacer muchos planes y muchas cosas, tener la mejor música, tener las mejores luces y todo esto, ¿no? Para que se vea increíble y más gente venga. Y está padre. Pero si el Espíritu Santo no está llenando a cada uno de esos servidores, entonces no tienen la capacidad de hacerlo. Y entonces fallamos. Podemos hacer una obra hermosa, pero ¿sabes? Pronto va a caer. Y ¿sabes? No muchos años después fue destruido este templo. ¿Por qué? Porque se enfocaron en el templo y no en el Dios del templo. Qué importante es esto. Pidámosle al Señor: lléname con tu espíritu para poder llevar a cabo eso que me has pedido que haga. Número 3. Recordar que Él es la fortaleza. En Él está la fortaleza y en Él está la estabilidad. ¿Quieres estabilidad en tu vida? Rinde tu vida al Señor. ¿Te sientes débil? Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabes? En Él está la fuerza. En Él está la fuerza. Por eso Pablo aún decía: me gloriaré en mis debilidades y en mis momentos de persecución y de hambre y de afrenta, y todo eso me voy a gloriar, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nos humillamos ante el Señor, Él nos da gracia. Qué importante es esto: recordar, en Él está en Él está la estabilidad y en Él está la fuerza. Y número 4, en esta última sección donde vimos este gran mar de bronce, ¿cuál era el propósito? Lavarse ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Si no, morirían. Ahora, nosotros ya no participamos de todos estos sacrificios. Bueno, de entrada ni judíos somos, ¿no? Y no necesitamos hacer esto, pero necesitamos venir a Jesús para que Él nos lave. En una ocasión, Jesús, estando con sus discípulos, eso está en Juan 13, empieza a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Y pues era sorprendente para todos. Era una labor que solo hacía el esclavo de menor categoría. Y pronto llega a Pedro, y Pedro dice: a mí no me vas a lavar los pies. Y le dice Jesús: bueno, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame todo, ¿no? Acompáñame a Juan. Fíjate la respuesta de Jesús. Juan capítulo 13, versículo 10.
Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y esto es algo que debemos cuestionarnos. ¿Estoy limpio? ¿Limpio de qué? Bueno, la Biblia habla de que si hemos pecado, estamos sucios. El pecado nos separa de Dios. ¿Sabes? Dios es un Dios santo. Y a lo mejor queremos o pretendemos venir con nuestras buenas obras, con nuestras habilidades, y queremos rendir al Señor. Y sabes, Dios ve tus obras y dice: sucios. Son como trapos sucios. ¿Por qué? Porque estamos sucios. ¿Qué necesitamos? Ser lavados. Y de pronto le dice a Pedro: ¿ustedes ya están limpios? ¿Y cómo es que estaban limpios? Porque ellos habían creído en Jesús. Fíjate, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una lista muy fuerte y describe perfectamente nuestra sociedad. Pero fíjate cómo le dice Pablo a los creyentes, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tú has creído en Jesús, esta obra ya ha ocurrido. Ya has sido lavado, ya has sido santificado, ya has sido justificado en el nombre de Jesús. Dice Tito 3:5 que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es lo que Jesús vino a hacer a través de su muerte en la cruz. Su sangre nos lavó de todo pecado y estamos limpios, y nos dio su Espíritu. Ahora, ¿qué necesitamos? Solamente lavarnos los pies, como le dijo Jesús a Pedro. No solo los pies, no necesitas lavarte todo. Si has creído en Jesús, necesitas lavarte los pies. ¿Cómo? La palabra de Dios. Necesitamos diario la palabra de Dios. Acompáñame a Efesios 5 y con ahí terminamos. Ahí en Efesios, Pablo le está hablando a los esposos. Pero lo que está haciendo Pablo, está haciendo una comparación de lo que hizo Cristo por su iglesia. Y les dice: ustedes tienen que amar a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Fíjate en el versículo 26. ¿Para qué se entregó Cristo por su iglesia? Dice ahí: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabes lo que hace la palabra? Nos purifica, nos santifica. Fíjate versículo 27. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Necesitamos ser limpiados cada día. ¿Qué representan este mar o este enorme tazón de agua? Significa limpieza. Los sacerdotes tenían que ser lavados para poder entrar a este lugar. Este lugar santísimo. Un último versículo. Es que ya me tardé un poquito, pero Hebreos 10. Hebreos 10:20. Bueno, unos últimos versículos. Dice desde el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas del lugar santísimo? Que solamente podría entrar uno, el sumo sacerdote, una vez al año. Primero tenía que presentar un sacrificio por sus pecados y después entrar con la sangre del
el Cordero de la Pascua para presentarlo y entonces que el pueblo pudiera ser perdonado. Fíjate. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabes cuál es la invitación? Ven, acércate al Señor. ¿Qué necesitas? Venir a lavarte a su sacrificio. Y si ya lo has hecho, puedes acercarte confiadamente. Por eso dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿no? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué importante, ¿no? Venir al Señor a ser lavados. Y cuando venimos a congregarnos, ¿sabes qué sucede? Su palabra nos lava. Cuando abrimos cada día su palabra nos lava para podernos presentar ante Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que eres bueno, Señor, y porque nos has hablado muchas cosas el día de hoy. Queremos, Señor, que tú te veas en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos acumulado actividades, dedicado tanto tiempo, Señor, a edificar edificios en este mundo, Señor, y hemos impedido que tú sigas edificando tu obra, sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, y eso ha opacado, Señor, tu gloria. Señor, ayúdanos para que tú seas lo que se vea en nuestras vidas, Señor. Y que, Señor, el poder venir a congregarnos y el poder leer tu palabra, Señor, haga crecer esa gloria tuya en nosotros. Señor, que no olvidemos, Señor, que lo que necesitamos es tu Espíritu en nosotros. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Y que nunca olvidemos, Señor, que solamente en ti está la estabilidad y la fuerza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que el día de hoy nos das para alabarnos, Señor. Que cada día vengamos, Señor, a tu fuente, Señor, a alabarnos y a recibir tu limpieza, Señor, para poder estar en comunión contigo todo el tiempo, Señor, y te veas glorioso en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.